bendiga, los espero mañana a la misma hora. El que me tenía allí paralizado, el poder del Espíritu Santo me suelta. Yo no doy paso atrás, sino que doy un paso adelante. Cuando yo doy el paso adelante, yo comienzo a recontarle todo lo que me estaba aconteciendo en ese momento, hacerle un recuento. Aquel hermano me dijo, vamos a sentarnos en aquel andencito del patio. Nos fuimos y nos asentamos a ese lugar. Y cuando estábamos allí asentados, yo le estaba contando lo que me estaba sucediendo. Él abre la palabra del Señor Jesucristo y me dice, mira hermano, nadie podrá resistir a un llamado de Dios. Cuando Él me demuestra esto, comienza a decirme, dígame una cosa, usted, ¿a cuántos años le han llamado de prisión? Le dije, a 40 años. Me dijo, ¿le han colocado abogado? Recuerdo tanto que le dije, sí. Me colocaron un abogado muy bueno, un buen penalista. Me dijo, ¿y cuánto le cobra? Le dije, me cobra 15 millones y ya le dimos 5 millones. Me dijo, ¿en cuánto prometió sacarlo? ¿En cuánto tiempo prometió sacarlo de la cárcel? Recuerdo que le dije ese día, el abogado dice que si nos va bien, entre 13 o 14 años de prisión me puede sacar. Me dijo, mire, te voy a presentar uno en esta mañana, que es el dueño de las leyes, el que no pierde ningún pleito, el que no te cobra 5 centavos, el que te va a sacar pronto de la cárcel. Y yo cuando él comenzó a hablarme de esto, yo ansiaba conocer el nombre de ese abogado, porque se me hacía a mí como absurdo que hubiera un abogado que no me cobrara 5 centavos y que me fuera a sacar tan pronto de la cárcel. Y él me llevó al libro de Isaías en el capítulo 51, en el verso 14, donde dice la palabra del Señor, que el preso agobiado será liberado pronto, no morirá en la cárcel ni le faltará su pan. Recuerdo tanto también que me llevó al libro de Jeremías en el capítulo 32, en el verso 27, donde dice, aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea imposible o difícil para mí? Pero recuerdo que me llevó al libro de San Lucas en el capítulo 18, en el verso 7, donde dice, ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman día y noche? Pero lo que más me impacta de aquel momento en que estábamos hablando con aquel hombre, cuando lo estaba escuchando, fue cuando me lleva al libro de Romanos en el capítulo 8, en el verso 1, donde dice la palabra del Señor, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso me impactó demasiado, porque no había condenación para los que estaban en Cristo Jesús, los que no andaban conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me impactó demasiado y entonces yo quise decirle, bueno, ¿y cómo hago yo para rezar? Porque yo quisiera rezarle a Dios. Y me dijo aquel varón de Dios, me dijo, nosotros no rezamos, nosotros oramos, y orar es hablar con Dios. Le dije, bueno, ¿cómo hago para orar? Me dijo, recuerdo que me dijo ese día, me dijo, mire Barbosa, vaya hasta la celda una vez más, se encierra allí en aquel lugar, y cuando esté allí en aquel lugar, entonces usted comienza, se arrodilla y comienza a hablar con Dios, a comentarle su vida, a pedirle a Dios que le perdone. Yo recuerdo que ese día devolví hacia la celda subiendo los 4 pisos, pero yo miraba que todo el mundo me estaba observando, que yo iba hacia aquel lugar. Y bueno, fui subiendo lentamente. Cuando yo llegué al frente de la celda, miré para lado y lado que no me estuvieran mirando, porque me daba como susto que la gente se diera de cuenta en la ignorancia del ser humano, hace todas estas cosas. Cuando miré que nadie me estaba mirando, entonces abro la puerta de mi habitación, de mi celda, dentro a ella, pero cuando yo entro y cierro la puerta ya iba llorando. Me arrodillo y comienzo a llorar y a pedirle a Dios que me perdonara. Ahí comienza mi vida cristiana. Pero a los 3 días después de que me había acontecido esto, por la gracia de Dios y en su misericordia, nuestro Dios, quien escoge hombres y mujeres para llevarlos a las cárceles a predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Dios envió en ese entonces a nuestro hermano Gilberto León, quien era pastor en Cota en ese entonces, por la gracia del Señor Jesucristo. Él lo llevó hasta aquella cárcel, y recuerdo tanto que ese día estaba yo en uno de los rinconcitos allí del patio, estaba sentado, y cuando él se me fue acercando, recuerdo tanto que me invitó para que asistiera al culto. Y bueno, yo le acepté la invitación, me paré, pero recuerdo que hicimos el culto ese día contra una pared. Allí habíamos como 11 varones escuchando a nuestro ministro. Comenzó a leer la palabra, comenzó a orar, luego comienza a predicar el evangelio, y cuando él está predicando el evangelio, yo recuerdo que tenía mis espaldas colocadas contra aquella pared. Estaba allí, yo analizaba la forma de que él estaba enseñando,
Y bueno, cuando de un momento a otro recuerdo tanto que el ministro dijo, si alguno está necesitado, está enfermo, está preocupado, tiene problemas, venga hasta aquí adelante para que oremos por usted. Pero yo miré hacia los lados y miré que ninguno de ellos había pasado. Pero luego el ministro dice de otra manera, dice, pero si alguno le quiere entregar la vida al Señor Jesucristo, lo invito a que pase aquí, vamos a orar por usted. Yo quería pasar, pero algo me tenía paralizado, me tenía estampillado contra aquella pared. Yo miraba a los muchachos que estaban conmigo a ver si alguno de ellos empezaba o pasaba, pero no sucedía eso. En ese momento siento que una mano golpea mis espaldas y me manda encima del predicador. Cuando yo doy mis pasos y voy allí, entonces me volteo con furia para mirar hacia atrás, quién era el que me había golpeado por mis espaldas, y me quedo mirando que allí había una pared. En esa pared pues no había nadie detrás de mí. En ese momento me quedo pensando, es el Señor y que me ha empujado para que yo entregue mi vida. Me arrodillo, caigo postrado de rodillas, y cuando yo estoy arrodillado orando, allí sin saber orar, estaba postrado de rodillas diciéndole al Señor que me perdonara todo mi pasado. Oí una voz satánica que se me acercó y me dijo, levántate, no seas cobarde, tú eres un valiente. Pero en ese momento siento las manos de alguien que no podía ver y tocaba en mis espaldas, me acariciaba como nunca nadie lo había hecho en la vida. En ese momento que acariciaba en mis espaldas, volteé a mirar a ver quién lo hacía, pero como no miré a nadie, levanté mi rostro al cielo y llevé mi cabeza, mi frente al piso, y comencé a llorar como nunca lo había hecho en mi vida. Yo le pedía perdón a mi Dios por todo mi pasado. Estaba yo frustrado, llorando como nunca. Recuerdo tanto, Dios mío, recuerdo ese día que el hermano Gilberto me dijo, levántese, levántese que ya se terminó el culto. Pero las manos me seguían acariciando. Yo no me quería levantar. Cuando ya me pude levantar, entonces recuerdo que nos fuimos hacia un negocito donde vendían gaseosa y pedimos 2 pericos, recuerdo tanto, 2 cafés con leches pequeños. En ese momento le comencé a contar al hermano Gilberto lo que me había pasado en mi vida, porque estaba en la cárcel, porque estaba muy triste. Y recuerdo sus palabras que me dijo ese día. Me dijo, mire hermano, siéntase feliz porque Dios te ha traído al patio escogido y Dios te ha traído a la verdad. Me dijo ese día unas palabras que no le entendí. Me dijo, Dios lo ha traído aquí para cosas muy grandes, mañana las podrá comprender, porque Dios quiere hacer con usted cosas muy grandes. Comencé mi vida, yo entrego mi vida al Señor Jesucristo, y a los 3 días estaba hablando del Señor, como si lo hubiera conocido desde muchos años. Yo hablaba del Señor Jesucristo dentro de aquella cárcel. Le hablaba a los presos, le hablaba al uno y al otro. Pero recuerdo tanto que yo le dije un día al Señor, le dije, Señor, yo quiero que tú me cambies, que me quite todos los vicios, que me quite todos los malos pensamientos, las malas groserías. Dios me quitó todo esto y comencé a caminar con el Señor Jesucristo. Me sentía muy feliz, me sentía orgulloso haciéndolo. Un día Dios le dio la oportunidad a nuestro hermano Mario Osorio de llegar hasta esa cárcel, y yo recuerdo que él comenzó a predicar el evangelio ese día. Él estaba predicando, recuerdo tanto que predicaba un mensaje maravilloso, pero dentro del mensaje el Señor lo toma en el espíritu y comienza a hablar en unas lenguas desconocidas para mí. Yo no lo entendía en ese momento, se me dañó el culto. Yo no podía comprender cómo él había cambiado de hablado. Bueno, se terminó el culto y ellos fueron saliendo, y luego me le acerco al líder, que en ese entonces era el hermano Miguel Ángel Sierra. Él era nuestro nuevo líder porque el hermano Fausto ya había salido en libertad por la gracia de Dios.
Y le pregunto yo al hermano Miguel Ángel, le digo, hermano Miguel Ángel, explíqueme qué fue lo que pasó con el hermano que estaba predicando, qué pasó con el pastor. ¿Por qué él cambia de hablar? Y me dijo, no se preocupe, hermano Barbosa, y me llevó a la primera carta de los Corintios, en el capítulo 14, en el verso 2, donde dice la palabra del Señor que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, aunque por el Espíritu habla misterios, pues nadie lo entiende. Y yo me quedé mirando al hermano Miguel Ángel y le dije, hermano Miguel Ángel, yo también puedo hablar en esa lengua. Y me dijo, sí, Señor, usted puede hablar porque yo también recibí el don del Espíritu Santo sin haber sido bautizado. Y comencé yo a pedirle a Dios día y noche. Le clamaba a mi Señor Jesucristo que yo quería hablar en nuevas lenguas. Yo quería tener una comunicación directa con Dios. Pasaron 3 meses y un día llega a la cárcel nuestro hermano Gilberto León y nuestro hermano Uriel Marín. Recuerdo que el hermano Uriel Marín predicó un mensaje muy lindo, muy maravilloso. El hermano Gilberto León estaba dirigiendo. Cuando se termina el mensaje, el hermano Gilberto toma en la posición y comienza a seguir llevando el culto y comenzó a cantar un especial. Pero en ese momento que cantaba el especial, levanté mis manos al cielo y le dije, Señor, yo quiero que me llenes con el poder de tu Espíritu Santo. Sentí algo que cayó sobre mi cabeza, comenzó a adentrar dentro de mi cuerpo y comencé a hablar en unas lenguas desconocidas que no podía entender, pero allí postrado de rodillas alababa y glorificaba al Señor Jesucristo. Recuerdo que ese día no sentía mis pies sobre el piso, me sentía como si fuera por el aire, me sentía muy liviano gracias al Señor Jesucristo. Y ahí empieza mi vida por la gracia del Señor Jesucristo. A los pocos días me llama el hermano Miguel Ángel y me dice, hermano Barbosa, Dios me ha mostrado que usted queda como líder porque voy en traslado o voy en libertad. Yo recuerdo que ese día di un paso hacia atrás y le dije al hermano Miguel Ángel, le dije, hermano Miguel Ángel, respete, las cosas de Dios son muy sagradas. ¿Cómo se atreve usted a decir que yo voy a ser el líder en este lugar? Preciso a los 2 días se llevaron al hermano Miguel Ángel de traslado de aquella cárcel. Entonces yo tomo el teléfono porque habían teléfonos en aquella cárcel internos de varios presos que tenían celulares escondidos allí dentro de la cárcel y los alquilaban. Y me prestan un celular y llamo al hermano Gilberto León y le comento que se habían llevado al hermano. Entonces el hermano Gilberto León, recuerdo que me dijo, mire hermano Barbosa, vayan haciendo los cultos de la siguiente manera: canten alabanzas al Señor, lean la Biblia y oren. Nosotros vamos a estar orando aquí y vamos a llegar el jueves, eso fue el martes. El jueves vamos a ir. Recuerdo tanto que ese día adentraron varios ministros por la gracia de Dios y en su misericordia. Ya Dios el día anterior en un ayuno que ellos tuvieron les había mostrado quién era el que quedaba como líder. Recuerdo tanto que en esa ocasión el que dirigió el culto fue el hermano Leonel Muñoz y el hermano Mario Osorio fue el que predicó el mensaje ese día. Y recuerdo después de que todo se había pasado una fiesta bien linda, bien maravillosa. Entonces es cuando dice el hermano Muñoz, Leonel Muñoz, vamos a ver quién es el que quiere servirle al Señor. Levanten la mano los que le quieran servir al Señor. Y yo recuerdo que me puse de pie, levanté mi mano, pero no sabía por qué lo estaba haciendo, pero lo hice. Nos levantamos 4 hermanos y pasamos al frente, nos hicieron pasar, nos dijeron arrodíllense porque vamos a orar por ustedes, oraron por nosotros. Y yo recuerdo tanto que volvimos a las sillas otra vez y nos sentamos allí. Pero en ese momento dice el hermano Muñoz y dice, mire, es una sorpresa para ustedes y para nosotros también fue una sorpresa, porque estuvimos ayunando ayer y pidiéndole a Dios que nos mostrara quién era el que iba a quedar como líder. Y me dijo, yo recuerdo que dijo, Dios ha nombrado un hombre aquí que de pronto para ustedes es sorpresa porque la verdad que no esperábamos que Dios fuera a actuar de esa manera tan rápidamente con él, pero lo van a ayudar, le van a aportar mucho, van a estar colaborando, le van a estar ustedes todos unidos y van a echar para adelante. Cuando en ese momento dice el hermano Muñoz, Leonel Muñoz dice, pase adelante, el hermano Barbosa que vamos a orar por usted. Yo pegué un brinco hacia atrás y le dije, hermano Leonel, ¿cómo se le ocurre? Usted me va a nombrar a mí como líder. Yo no le acepto eso. En eso el hermano Gilberto León me coloca la mano encima, en la espalda, y me dice, hermano Barbosa, el Señor Jesucristo le ha dado el Espíritu Santo para respaldarlo porque lo va a usar. Déjese usar por el poder de Dios. Bueno, ellos oraron por mí, pero yo recuerdo que cuando ellos se fueron, quedo como líder en ese lugar. Entonces
Yo recuerdo tanto que al otro día salimos a hacer el culto como de costumbre. Y yo le dije al hermano Omar Hernández, le dije, hermano, usted va a predicar. Y le dije al otro hermano, le dije, hermano, usted va a dirigir el culto. Pero cuando el hermano Omar Hernández va a predicar el mensaje, yo recuerdo tanto que una voz se me acerca al oído y me dice, usted me predica la palabra. Yo comencé a llorar durante el mensaje que el hermano predicaba, yo lloré mucho. Al otro día sucedió lo mismo. Lo coloqué al uno a predicar y al otro a dirigir y comenzamos a oír, pero cuando el hermano fue a predicar, oí la misma voz que me decía, usted me predica la palabra. Y yo recuerdo que al otro día, cuando yo salgo con el atril al patio como de costumbre y lo coloco allí, cuando yo coloco el atril en el patio, entonces los hermanos, que éramos como 11 hermanos, yo recuerdo tanto que en ese momento les dije, Dios les bendiga. Pero al cabo no sé qué tiempo pasó, cuando yo me quedo mirando y había más de 50 personas allí acercadas al lado de los hermanos, y los hermanos estaban llorando, los amigos lloraban, y yo me sorprendo mucho porque yo no entendía lo que estaba pasando. En ese momento se me acercan los hermanos y me dicen, hermano Barbosa, qué mensaje tan maravilloso que ha predicado. Yo me quedo mirando y le digo, ¿cómo así que qué mensaje? Me dijo, hermano Barbosa, usted dirigió, usted cantó y usted predicó la palabra del Señor. Cuando él me dice esto, yo me quedo mirando a la gente que estaba llorando y yo suelto inmediatamente el atril, cojo mi Biblia y arranco corriendo hacia la celda, y allí caigo postrado de rodillas y comencé a llorar de una manera que lloraba muchísimo. Y yo le dije, Señor, ese día le dije, Señor, si es de esta manera que hay que servirle y hay que predicar tu palabra, Señor, cuente conmigo que yo voy a predicar de hoy en adelante tu palabra. Lo que no sabía era lo que me esperaba al otro día. Al otro día, como de costumbre, volví a sacar el atril y lo pongo en el patio. Y yo les digo, Dios les bendiga, y esperaba que me desapareciera, pero no aconteció así. Entonces, al darme de cuenta que era que Dios el día anterior había querido iniciar conmigo el ministerio, entonces comencé en ese día a servirle al Señor Jesucristo. Y hoy, por la gracia de Dios y en su misericordia, vivo, soy muy feliz, soy el hombre más feliz del mundo. Vivo contento, orgulloso de haber conocido a mi Señor Jesucristo, porque Él fue el que entró a esa cárcel y me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias a mi Dios, porque el que me había escogido desde el vientre de mi madre, no le importó mi pasado, no le importó nada, porque la palabra de Dios dice que Él toma nuestros pecados, los ata y los lanza a las profundidades del abismo y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por eso comencé a servirle al Señor Jesucristo. Recuerdo el día que me voy de sentencia anticipada, me dice el abogado Alfonso, nos tenemos que ir de sentencia anticipada porque no hay nada que negar y vamos a acogernos a los beneficios de la cárcel.